Ah, yo no sé, me decías el otro no día es que está aquí grabando cosas, pero espectacular. Que tiene Julio, yo estoy como el látigo, ¿no? Ya. Sí, me tiene aquí. Él no puede venir este primer día, pero vamos. Pues cuando salga No, está defendiendo su proyecto de carrera de la España, formación de yo creo que se conserva yo acabé de bien. formarme, Y después todo el año trabajando y me voy a estudiar otra vez. gran parte de aquellos autores de aquellos años, últimos años del siglo pasado, pues ha seguido diferentes caminos, nunca ha abandonado, yo creo, lo que es la ciencia ficción, somos muy sociales. De hecho, hace poco teníamos esa trilogía maravillosa de Anima Mundi, yo que siempre me acabo equivocando en el título, Anima Mundi, que también os recomiendo fervorosamente. Y ahora viene con El color del silencio. El color del silencio, pues lo que tiene en general en común todas las novelas de Elia es una calidad ya de mano, de fábrica. Tiene una prosa que es muy prolija, es muy detallista, pero a la vez no es nada difícil de leer. Yo de hecho comentaba antes que me preguntaba una persona que si le recomendaba la novela, que si yo, pues mira, la leí en día y medio, o sea que va a ser que sí que me gustó. Y es una novela gorda, como veis, ¿no? ¿De qué trata El color del silencio? Pues de muchas cosas, como no podía ser menos una novela de Elia. Casi podríamos decir en algún momento, pues trata de la historia de este país bajo la perspectiva de una familia, desde los años 30, poco más o menos, hasta la actualidad. Pero sobre todo trata de un misterio, de uno de los mayores misterios que yo creo que nos podemos enfrentar al ser humano. No es un misterio al que nos podemos enfrentar a cualquiera, no se trata de... Bueno, algunos pueden ver fantasmas, otros no, entonces hay misterios que no están al alcance de todos, pero este sí que está al alcance de todos, porque es el misterio de quién es tu propia familia. No estoy hablando de niños adoptados ni todo eso, sino de quién son en realidad esas personas que son nuestros padres, pero que antes de que nosotros naciéramos pues eran personas individuales, que nosotros nunca acabamos del todo de conocer, porque siempre los vemos bajo el prisma de que somos sus hijos, con lo cual ellos no acaban de ser para nosotros personas reales. Y si además en una familia, pues como el caso de esta familia, que se llama la familia Guerrero, pues ocurre un crimen, que una de las hijas de la familia pues aparece asesinada, violada y asesinada precisamente el día en 1969, precisamente el día en que el hombre iba a pisar la luna por primera vez, un crimen que no se acaba nunca de resolver. Todo eso pues ya hace que esa familia que esté marcada para siempre. Bueno, cuéntanos tú un poco desde... Yo he dado ya mi punto de vista sin hacer spoilers, creo, de lo que es la novela. Cuéntanos cuál es tu punto de vista de qué trata la novela, y también me gustaría que dijeras, porque siempre llega un momento en que un dices, bueno, ¿ahora qué voy a escribir? ¿Y por qué te decidiste a escribir esta novela y no otra? ¿Cuál fue ese germen que dijo, pues empiezo por aquí? Qué difícil, cuántas preguntas. Bueno, sobre todo, hola, muchas gracias por estar aquí y muchísimas gracias al Celsius por este honor, porque es un auténtico honor que hayan inventado una sección que permite presentar obras que no sean fantásticas en ninguna medida, simplemente porque uno pertenece a la familia. Y eso es una cosa muy agradable. Yo llevo, como todos sabéis, muchísimos años perteneciendo a la gran familia del fantástico en España. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ello. Pasé de ser una niña rarita que leía cosas raras a los 11, 12 años, por ser una adolescente todavía más rara, hasta que empecé a encontrar gente que era tan rara como yo, y llegó un punto en que me di cuenta que los raros somos muchos y no somos tan raros. Entonces me gusta mucho estar aquí y estar con todos vosotros presentando una novela que esta vez no tiene elemento fantástico, pero que también tiene muchos misterios, como bien has dicho. Y el misterio que a mí siempre me ha parecido más intenso y más potente en absoluto en el mundo, en todas las novelas que he leído en mi vida y en mi vida cotidiana, son los seres humanos. A mí me parece que la literatura en la base lo que trata siempre es de explicar el misterio de los seres humanos, tratar de saber quiénes son los otros y quiénes somos nosotros mismos, porque muchas veces uno tampoco tiene muy claro quién es uno. Uno se hace sus ideas y sus sueños de quién eres, quién te gustaría ser,
te imaginas en diferentes situaciones de tu vida y siempre te imaginas siendo el héroe, la heroína, siendo valiente, siendo íntegra, siendo pura. Luego se dan situaciones en tu vida donde te das cuenta de que a lo mejor no eres tan pura, ni tan íntegra, ni tan maravillosa. Y cuando te encuentras frente a otras personas que conoces muy bien y de repente empiezas a pensar que por muy bien que tú conozcas a esas personas, sean tu pareja, tus hijos, cualquier gente que está muy cerca de ti, no sabes nunca realmente qué hay dentro de ellos. Cuáles son sus ideas locas, en qué están pensando cuando te están mirando, por ejemplo, con sonrisa y amabilidad, y a lo mejor están pensando en cosas muy, muy raras. Porque todos los que estáis aquí sois, ya os he dicho, un poco raritos, y yo sé de mí misma que yo a veces estoy en una situación muy normal y de repente se me ocurren cosas que yo pienso menos mal que los demás no leen el pensamiento. Porque si se dieran cuenta de lo que yo estoy pensando ahora, saldrían pitando todos. No pasa nada, no lo voy a hacer, pero la gente tiene un gran fondo. Y entonces en esta novela, por un lado tenemos el misterio y el fondo, es que si no, no veía a la gente, ¿verdad? Por un lado está la cuestión de misterios reales, o sea, cuando a tu hermana la han asesinado en una fiesta, pues es normal que te interese saber por qué y qué ha pasado, es un misterio real. Pero cuando empiezas a hurgar un poquitín en tu familia, como tú decías, en tus padres, cuando tus padres no eran tus padres, sino que eran unas personas jóvenes, muchas veces tú no sabes quiénes eran, ni dónde estaban, ni cómo sentían. Y cuando a veces te cuentan cosas o encuentras documentos o cartas, cualquier cosa así, te cuesta trabajo darte cuenta de que esas personas de la foto eran las mismas personas que tú conociste mucho después. Y yo, viviendo como vivo en Austria y muy cerca de Alemania, un país que visito con mucha frecuencia, me doy cuenta que hay muchísimas personas que tienen en sus familias muchas historias que han ido descubriendo mucho después, se han ido enterando de lo que hicieron sus padres, sus abuelos, sus tíos abuelos en todo aquel periodo horroroso de la Segunda Guerra Mundial, y de vez en cuando encuentras muchos esqueletos en el armario, literalmente, esqueletos de verdad. Entonces pensé que como en España eso también pasa, porque España es un país que, como todos sabemos, nunca ha sido muy partidario de airear sus pasados y de limpiar sus heridas, pues en España tenemos muchísimos esqueletos escondidos por ahí. Y pensé que podría ser una buena idea hacer estos dos niveles, secretos en una familia con el trasfondo de secretos en un país. Y esto sale. Sí, vamos ahora a hablar un poco de los personajes. La novela empieza con, bueno, digamos la protagonista, aunque la verdad es que es un protagonismo bastante coral de toda la familia, pero hoy tenemos a esta mujer, Elena Guerrero, que es una mujer ya de unos 60 y pico años, que es pintora famosa mundialmente, vive en Australia, desde la muerte de su hermana pues prácticamente no ha querido saber nada de su familia, y entonces bueno, la llaman para la boda de su nieta, que vuelve a Madrid, y casi sin quererlo se ve pues casi impelida a investigar, a intentar recuperar, a ver qué pasó en aquella noche del 69, a ver quién en realidad mató a su hermana y qué había detrás de todo esto. Y lo curioso, bueno, vamos primero ahora también a hablar un poquitito también del otro personaje, luego quizá hablas de los dos, del otro gran personaje de la novela, que para mí es el padre de Elena, Gregorio Guerrero, que ya está muerto cuando comienza la novela, aunque evidentemente tiene mucho protagonismo en flashback, que es una persona pues aparentemente, bueno, explícalo tú luego, pero lo que quiero decir es que es una persona aparentemente muy desagradable, de hecho lo es, y sin embargo lo escribes también que resulta un personaje cercano, no digo que te identifiques con él, pero lo entiendes. Sí, eso fue para mí un desafío considerable, porque todo el que me conoce sabe más o menos cuáles son mis ideas políticas, religiosas y todo lo demás. Soy agnóstica y de izquierdas, entonces, para que quede claro, para no perder el tiempo. Entonces, cuando una se plantea un personaje que es un hombre de Franco, y no lo digo en plan general, sino de verdad, es un hombre muy cercano a Franco cuando va a empezar la guerra civil, es un chico joven, tiene 31 años y está a punto de casarse, y él es un hombre profundamente fascista, de derechas, y está convencido de que España se está yendo a hacer puñetas y que
hace falta mucho derramamiento de sangre para reconducir la situación, pero él está convencido de que van a arreglar el país, es un idealista total. Entonces, poco a poco, a lo largo de la novela, yo trato de que se vaya viendo la evolución del país como el idealismo de derechas, que también existía, aunque yo no esté a favor, fue siendo traicionado por los mismos que detentaban el poder, y cómo todos esos ideales se fueron pudriendo, se fueron pervirtiendo, hasta que al final muchos, los mejores de aquellos, se fueron dando cuenta de que habían cometido un grave error. Y entonces pienso que eso hace también que uno se identifique un poco con Goyo, porque ves que en la base es un hombre íntegro y también tiene muchas cosas buenas. O sea, ni todos los de izquierdas eran buenos, ni todos los de derechas eran malos, lógicamente. Había personas, había de todo. Sí, también escribes ahí un trasfondo de él casi como una especie de espía ahí en la corte marroquí. Sí, bueno, es otro misterio. Se trata de leer las cosas y ver... El lector, yo he hecho la novela de manera... Si alguien ha leído cosas mías, mi voz está siempre presente y mis obsesiones, mis manías. Entonces yo trato de que el lector siempre esté conmigo colaborando en construir la novela, en descifrar la novela. Y muchas veces el lector sabe más que los personajes. Eso es una cosa que me gusta mucho cuando ves cómo los personajes a veces se pierden o se despistan o no ven algo que tienen delante de sus narices, y el lector sí lo ve, el lector inteligente lo ve. O sea, suena muy elitista, pero yo escribo para personas inteligentes, que también las hay. Yo comprendo que hay muchísimas que a lo mejor pues, no llegan a ciertos niveles, y está muy bien, no hay ningún problema. Yo no hablo en contra de esas personas, pero no son mi público ideal. Cada uno tiene su público ideal. Vamos a ver. Yo de hecho te comentaba el otro día, yo no sé si tú lo veías tan claro como lo veía yo, en relación a lo que tienen en común tus novelas, bueno, que tampoco esto, por ejemplo, la protagonista se diferencia mucho de Anima Mundi, porque aquí tenemos una mujer que busca los secretos de su familia, y también una chica que busca los secretos de su familia. Lo que pasa es que aquí de familia eran como vampiros extradimensionales y aquí son franquistas, pero bueno, tampoco hay mucha diferencia. Lo del vampirismo tiene una cierta relación. Sí, es verdad que tengo en general, no siempre, pero en general tengo protagonistas femeninas muy fuertes. Y eso es algo que me parece lógico, porque yo soy mujer y entonces pienso que ¿por qué no? O sea, yo he crecido identificándome con protagonistas masculinos desde que era diminuta. Cuando uno leía a Julio Verne, todos los protagonistas eran masculinos. Y en Sherlock Holmes, lo que hablábamos esta mañana, la única vez que sale una mujer, y además es más lista que él, no vuelve a salir. La largan rápidamente y desaparece. Entonces, todas las mujeres de mi edad nos hemos identificado siempre con protagonistas masculinos y hemos vivido las aventuras a través de sus ojos, nos hemos dejado llevar perfectamente. Entonces, ahora que nosotras tenemos la posibilidad de crear nuestros propios personajes y de buscar factores de identificación, yo pienso que los hombres lectores son lo bastante amplios, inteligentes y flexibles como para identificarse también con una protagonista femenina, no me parece tan difícil. Y los que no se identifican mucho, pues a lo mejor tienen la suerte de por una vez en su vida, como me dijo a mí un lector en Alemania, por primera vez en su vida han entendido cómo piensa una mujer. Y dijo, un señor como de 50 años, casado, y dice que por primera vez en su vida había pillado un poco de cómo piensan las mujeres. Hombre, pues gracias, un detalle, sí. Pero sí, hago muchas mujeres así. Igual que en otra ocasión me preguntaron también que por qué en mi novela suele haber homosexuales. Y dije, mira tú qué bien, porque los hay en la realidad, ¿no? Y hay gente que le parece todavía raro que haya mujeres protagonistas, que haya personajes que no tienen una sexualidad convencional y cosas así. Y no me parece a mí tan raro, pero todavía hay que insistir en ello, al parecer. Vamos a ver. Siguiendo un poco con los personajes, una de las cosas más peculiares de Elena es que no resulta un personaje especialmente simpático. A veces es muy borde, a veces es como lector tan a decirle, oye, para allá, no sé. No sé, eso me parece una decisión muy valiente por tu parte. Bueno, no sé si fue una decisión, es que Elena salió así y tenía una historia muy interesante que contar y
por tanto daba igual lo simpática o antipática que pudiera ser. Pero a mí me parece que es importante también que nos demos cuenta que cuando pones una mujer que no es encantadora, enseguida empiezan a decirte, jo, pues que Borde es tu protagonista y cómo has hecho eso, ¿no? Hay mujeres que no son encantadoras y están en el centro de su propia historia y tienen muchas cosas que decir. Igual que hay novelas donde el protagonista, caballero, hombre, no solo no es encantador, sino que es un hijo de puta. Y sin embargo la gente lee con muchísimo placer novelas donde el protagonista es un señor como Hannibal Lecter, por ejemplo. Que no es que sea un poquito arisco y antipático, es que se come a la gente. O sea que todo es posible. Y más ante un público que amante de la ciencia ficción, que está claro que todo es posible. Pero aún así sí es una cosa que tengo que explicar con frecuencia en entrevistas, en cosas así, en esta novela para público que no lee ciencia ficción. Otra de las características que para mí más importantes ya está un poco en el título, el color del silencio, esta mezcla de sentidos, ¿cómo se llama esto? Sinestesia. Porque yo creo que está llena la novela de esto, está llena de sabores, de colores que te salen de las páginas. Sí, eso es algo que no puedo evitar, yo soy eso, yo soy ese estilo. Y llevo muchos años también enseñando a escribir en la universidad. Yo siempre he tenido a lo largo de años y años por lo menos 2 cursos de escritura creativa, semestre tras semestre. Por eso estoy hasta aquí de corregir, creo que he corregido, no sé, miles y miles de folios. Y entonces una cosa que yo siempre le digo a los que empiezan a escribir, entre otras cosas, es que piensen que los seres humanos no solo tenemos ojos. O sea, la mayor parte de la gente cuando empieza a escribir suele partir siempre de descripciones visuales. Y como la mayor parte de los que empiezan a escribir han visto muchísimas películas y son muy aficionados al cine, cuando describen solo lo que se ve. Entonces hay que llamarles la atención sobre el hecho de que también hay olfato, de que también hay tacto, de que también hay sabores, de que hay presión, de que hay un montón de cosas que puedes describir para crear una sensación de realidad. Cuando uno describe algo, tanto en realismo como en ciencia ficción, ya sabéis que uno lo que pretende es crear una realidad suficiente. No se trata de una realidad total, o sea, lo que decíamos antes, no se trata de que lo cuentes todo, pero tienes que contar lo suficiente como para que el lector crea en esa mentira que tú le estás presentando y a través de esa mentira llegue a la verdad. Entonces, cuantos más detalles de realidad pongas en tu texto, detalles, o sea, no párrafos, tanto más real se hará. Y la realidad no solo entra por los ojos. O sea, que me parece que es una cosa bastante obvia, o sea, no hago unas cosas tan raras. Y si a alguien no le parece obvio que lea la novela, que lo verá. Y aunque le parezca obvio que la lea igual, que la va a disfrutar. Como estamos ya entrando en la parte final, si tenéis alguna pregunta por ahí, pues es el momento de ir... Sí, ahí. Yo quería felicitarte, Elia, porque me terminé ayer el color. Oye, gracias. Me ha encantado. ¡Ah, qué bien! Pero quería preguntarte de dónde salió la idea, porque ¿cómo decidiste de repente una novela que rompía completamente con lo que habías escrito hasta ese momento? Bueno, yo tengo 2 novelas, 2 o 3, bueno, por lo menos 2, que van en esta misma línea realista de una novela de personajes con misterios que descubrir, con secretos, sobre todo disfraces terribles, y Las largas sombras van exactamente en esta misma línea. Y esta surgió de como siempre, de una mezcla de varias cosas. Una de las cosas fue el libro de Ángel Viñas, La conspiración del general Franco, donde se habla de algo, de un asesinato que sucedió en Canarias 2 días antes del levantamiento de los generales y que fue prácticamente lo que permitió la chispa para el levantamiento. Eso me impresionó mucho y me hizo ver al personaje de Goyo Guerrero. Y luego también lo de la constelación familiar. Yo tengo un par de amigas y un amigo que están trabajando en esa cuestión de terapeutas psicológicos de diferentes escuelas y me interesó mucho el asunto, entonces yo fui a una constelación porque quería saber qué era y cómo se sentía eso de verdad. Y entonces quedó clarísimo que la novela tenía que empezar con una constelación y que ahí Elena iba a descubrir algo que tiene relación con esas sombras que aparecen en sus cuadros.
Entonces a partir de ahí ya salió todo, sí. Sí, decir que ese truco narrativo, por decirlo de alguna manera, de usar la constelación, que es una especie de psicoteatro, entre unas, tú lo acabas de explicar muy bien, pues funciona muy bien en el libro, porque no metes de mano lo que es la historia, lo que es el drama de este personaje, como un flashback o como una conversación, sino como esta especie de teatro peculiar que funciona muy bien en la novela. Creo que había otra pregunta por ahí, si no lo sigo yo, ¿no? Antes quería decirlo, pero se me había olvidado. Hace media hora me han llamado de mi editorial, ya han sacado la 4ª edición. Lo digo solo para poderme alegrar y compañía. Estoy muy contenta. Pregunte. Relacionado con esto justo que acabas de decir, ¿notas diferencia de publicar novela de género a novela mainstream o...? Siempre, de novela a novela siempre hay una diferencia, porque yo he probado ya varias editoriales y entonces hay muchas diferencias de toda clase. La cuestión está en que mis novelas mainstream hasta ahora las estuve publicando en Lengua de Trapo, que al principio era una editorial muy buena, muy sólida, muy literaria, muy pequeña, que es lo que a mí me gustaba. Y luego esa editorial se fue estropeando y entonces al final mis novelas se perdieron por completo. Y ahora estoy trabajando con estos, que son fenomenales, que también es una editorial independiente, que llevan mucho tiempo juntos, no están siempre cambiando de personal como en las grandes, y me encuentro muy a gusto con ellos y si no pasa nada pienso seguir con ellos. Las de género, lo que más me gusta de trabajar cuando hago ciencia ficción o fantástico tal, es esa sensación que te decía antes de familia. Que tienes la sensación de que trabajas con gente que lo hace porque le gusta un montón. Claro que todo el mundo estamos pensando que hay que sobrevivir, que todo está muy caro, que hace falta que te paguen por tu trabajo, pero tú cuando trabajas con gente de género notas que lo hace por pasión, por amor, porque le gusta hacerlo. Y si además se gana dinero, pues ya la leche. Y esa sensación es muy buena. Esa es una sensación que no vas a tener cuando trabajas con un sello de Planeta, nunca. O sea, ahí tanto tienes, tanto vales y ya está. Y da igual lo bueno o lo malo que seas. Si vende, eres bueno. Si no vende, eres malo. Y eso es algo a lo que yo me niego, porque yo, seguramente por mi edad y porque soy una antiguaya, yo considero que la literatura es un arte. Y entonces yo hago todo lo que está en mi mano para que sea un arte. Y por eso me molesta tantísimo cuando veo personas jóvenes o menos jóvenes que se están iniciando en el trabajo de la escritura y que no le dan importancia al oficio, a la técnica, de que han escrito 2 cuentos y vienen a un taller y lo único que quieren saber es quién me los va a publicar y cómo consigo que me los publiquen. Y entonces tú le dices, para un poco, vamos a ver cómo consigues que ese cuento sea presentable, que sea más o menos bueno, y si puede ser que sea buenísimo. Y luego cuando tengas 10 o 12 de estos buenísimos, vamos a ver qué hacemos con ellos. Pero no es el caso. A veces sí, pero muchas veces no. ¿Algún comentario más por ahí? ¿Alguna? Yo tengo una pregunta de escritora. Yo leí en una entrevista que decías que siempre escribes por orden, según va pasando el libro y la haces, que había un capítulo que no. No sabes cuál es. Ah, eso se supone que lo tienes que averiguar tú sola. Yo tengo mi sospecha, pero... Pues luego te lo cuento. Que no quiero estropeárselo a los demás. Pero de verdad hay uno que eso lo hago rarísima vez. Lo hago normalmente cuando esta idea, por ejemplo, para esta novela se me ocurrió cuando yo estaba a mitad del 2.º libro de Anima Mundi. Lógicamente no podía romper Anima Mundi y ponerme con esto porque si no sería incapaz de volver. Entonces esta la estuve aguantando, o sea, de esto que la novela te viene por las noches y te dice escríbeme, escríbeme, y pues espera un poco. Y llegó un momento en que pensé, como no haga algo la voy a perder, y si la pierdo me voy a cabrear a un montón. Como a mí no me gusta tomar notas, porque cuando tomo notas ya está escrito y entonces escribir es un trabajo y es un horror, lo que hago en esos casos extremos es la escena que más clara tengo en la cabeza, que normalmente es el principio, pero puede ser una de en medio, como es este caso, me pongo y la escribo completa. Y entonces así tengo la voz narrativa, tengo el narrador, tengo el ritmo, tengo 1 o 2 o 3 de los personajes más importantes y sé cómo va a ser, sé cuál es el color. Cuando ya por fin me puedo poner con la novela, lo releo
y de alguna manera me centro y vuelvo a entrar en el camino. Pero si puedo pasar de la idea y poco después a escribir la novela, es mucho mejor. Si la estoy aguantando ahí, es como cuando haces una comida buenísima y los invitados se retrasan y tú vas mirando el horno y diciendo, ay Dios mío, que esta carne se está poniendo fatal, como no vengan pronto vamos a tener que tirar. Más o menos es esa la sensación que uno tiene con una novela que está ahí conservando. Veo que quedan preguntas por ahí, pero se nos acaba el tiempo y seguro que luego Elia sí, yo no tendrá problema en hablar con vosotros de lo que sea procedente. Así que vamos ya a cerrar esta charla, simplemente de nuevo recomendaros esta novela que es un tópico decir eso, que resulta muy fácil entrar y muy difícil salir porque se te quedan los personajes dentro tiempo después de que la hayas leído. Lo vais a pasar muy bien, es literatura de alta calidad porque es Elia Barceló y no podía ser de otra manera. Y vamos a despedirla con un fuerte aplauso de esta que Muchas gracias. Y en unos segundos y Elia, sí, va a estar firmando arriba.